Buenas tardes, hermano. Dios os bendiga grandemente. Espero que su día, este domingo está pasando bien. Ha recibido las bendiciones de Dios por su palabra. Entonces, su Espíritu Santo del mensaje de esta mañana. Entonces, también esta tarde quiero seguir adelante con nuestro estudio del libro de Santiago. Entonces, la semana pasada hemos terminado en capítulo 4 y la última cosa que hemos visto ahí era el versículo 17 donde dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, yo creo que eso es bien claro, que nosotros que sabemos entre el bien y el mal, si decidimos hacer lo malo, es pecado para nosotros. Entonces, ahora vamos a empezar con versículo número 15, con capítulo número 5 esta tarde. Y antes que empezamos, vamos a orar. De nuevo, Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder prestar atención en esta tarde para que podamos recibir la bendición que tú tienes para nosotros. También, Señor, ayúdanos a examinar nuestra vida a través de tu palabra para estar seguro que no hay nada ahí en nuestra vida que no debe estar ahí y que todo lo que debe estar, está. Señor, ayúdanos en esta tarde. Bendiga a cada persona que está mirando este video y ayúdalos a entender y poder aplicar lo que ellos escuchen a su vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces ahora aquí en capítulo número 5, mire, eso es el último capítulo del libro de Santiago. Estamos acabando con ese estudio y estoy esperando que podamos terminarlo antes del principio del año, porque el principio del año vamos a iniciar otro estudio. Entonces, pero aquí, capítulo número 5, vamos a empezar leyendo ahí en versículo número 1. Y vamos a leer los primeros 6 versículos, de versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de Dios así. Vamos ahora, los ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata está enmojecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos? ¿Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza? Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces aquí, al llegar a ese punto en este capítulo, tengo que deciros en esta tarde que Santiago no está condenando las riquezas. Las riquezas en sí, de verdad, no son inmorales ni tampoco son morales. La Biblia no condena el dinero, pero la Biblia sí dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. La Biblia dice eso en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10, donde dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados
de muchos dolores. Hermano, yo conozco varias personas que eran cristianos, que, bueno, recibieron a Cristo como su Salvador personal y estaban ahí fiel en la iglesia, tratando de vivir su vida de una manera que honra a Dios, y luego empezaron a pensar en el dinero. Y luego empezaron a vivir por el dinero. Y codiciando más y más en su vida no era suficiente. Necesitaba más. Aunque tenía todo lo que necesitaba, ellos querían más y más. No había nada de cantidad que era suficiente para ellos. Y luego salieron de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban en la búsqueda del dinero en vez de buscando a Dios. De nuevo, hermanos, la palabra de Dios está claro que la moneda no es el problema. El problema es el corazón de los hombres y de las mujeres. Mire conmigo Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y versículo número 24, dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermano, eso es una imposibilidad. Es una imposibilidad. De nuevo, déjame deciros de nuevo que Dios y Santiago no están condenando las riquezas. No es las riquezas, no es el dinero que es el problema, es el amor de las personas por el dinero. Y la palabra de Dios está claro aquí en Mateo 6, 24, que una persona no puede buscar y servir a Dios y a la vez servir el dinero. Eso es una imposibilidad. Porque como dice la palabra de Dios, que va a menospreciar al uno y amar al otro. Y aborrecerá al uno y no el otro. Y déjenme deciros que eso es una imposibilidad. Hay que servir a Dios y solamente a Él. Hay que tener el deseo de tener más de Dios en vez de tener más del dinero, en vez de tener más de este mundo. Tenemos que recordar, hermanos, que cada centavo que hay aquí en este mundo, cada centavo que tú y yo podemos ganar mientras que estamos acá, tarde o temprano, cada centavo va a estar quemado. No podemos salir de este mundo con el dinero. El dinero de verdad, espiritualmente, no nos sirve para nada. Y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que tomar una decisión. Si vamos a seguir el dinero y alejarnos de Dios, o vamos a servir a Dios y confiar en Él, que Él va a suplir nuestras necesidades. Y déjame deciros también que no estoy diciendo que un cristiano no puede ser rico con dinero aquí en ese mundo. Tampoco está diciendo eso Santiago. Pero él está diciendo a nosotros que tenemos que tener mucho cuidado. Especialmente si Dios ha dado a ti algo de riquezas en cuanto a dinero, porque cada uno de nosotros que conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal somos ricos, más que cualquier persona aquí en ese mundo, porque somos hijos de Dios. Pero él está diciendo que las personas que tienen riquezas de este mundo, que son cristianos, tienen que tener cuidado, porque el dinero puede llevarle más lejos de Dios en vez de traerle más cerca a Él. Hay que tener cuidado en cuanto a eso. Santiago no estaba condenando a las personas
solo porque fueron ricas, sino por la relación incorrecta con sus riquezas. El problema era cómo obtenían su dinero y qué estaban haciendo con su dinero después de recibirlo. Nuestro pasaje habla de esas personas ricos que han robado los trabajadores. Estaban ahí sembrando y cosechando para ellos y luego no estaba pagándolos. Estaban siendo ricos por robar los pobres, por robar los trabajadores. Y la palabra de Dios está claro que eso es un pecado. Y Dios está ahí. Hay que recordar que Dios puede ver todo. Y Él puede recordar todo también. Él puede recordar cada cosa que está pasando en tu vida, cada cosa que tú estás haciendo. Él puede recordarlo. Y eso es el adversario o el aviso que Santiago está haciendo, que tarde o temprano, los ricos que están robando, y estamos hablando de los ricos incrédulos, y eso es obviamente a quien Santiago estaba hablando, los incrédulos que adoran las riquezas, que tarde o temprano ellos van a recibir las consecuencias por sus acciones. Santiago estaba hablando a los incrédulos como también a los creyentes. En nuestro pasaje, de nuevo, obviamente, él estaba hablando a los incrédulos que adoran las riquezas, que hicieron cualquier cosa que para obtenerlas, como yo dije, incluyendo robando los trabajadores. Él está diciendo que tarde o temprano el juicio va a venir a ellos. Mientras que Santiago estaba hablando a los impíos, al mismo tiempo él dice a los piadosos, a los creyentes que viven en medio en un mundo impío, donde los ricos impíos les impondrán ciertas dificultades y se aprovecharán de ellos y estarán a merced de estos impíos. Jesucristo ya había hecho una referencia generalmente a eso cuando Él nos habló en Juan capítulo 16. ¿Sabe qué? La palabra de Dios está claro que nosotros aquí en ese mundo vamos a sufrir aflicciones. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Y especialmente los creyentes, especialmente las personas que están tratando de vivir su vida piadosamente. Una vida que honra y glorifica a Dios. Aquí en ese mundo vamos a sufrir aflicciones. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesucristo estaba hablando y Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira, no tengo que deciros que en nuestra vida hay aflicciones, pero Dios dijo, tengáis paz y confiar en Él, porque Él ya ha vencido este mundo. Los piadosos creyentes deben ser pacientes en estas circunstancias. Y eso es lo que nuestro pasaje, versículo 1 al versículo 6, está hablando a nosotros, que debemos ser pacientes en esas circunstancias, sabiendo que Dios tratará con los ricos impíos tarde o temprano, o aquí en ese mundo o en la eternidad. Eso queda muy claro ahí en versículo 6. Dice, habéis condenado y dado muerte al justo. Dios condena estas acciones de los ricos. Y luego dice, y Él no os hace resistencia.
Parece que Dios está permitiendo esas cosas. Pero, y aún nosotros no estamos resistiendo. Pero déjame deciros que Dios está permitiendo las cosas hasta un punto. Tarde o temprano, ellos van a ver, van a recibir las consecuencias. Yo escribí aquí, sin embargo, Él los juzgará al final. Ellos viven en su vida haciendo lo que quieren, pero al final Dios va a juzgarlos. Busca conmigo, por favor, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Ahí tenemos la historia de ese hombre, de un hombre rico que tuvo muchas cosas. Y aquí en Lucas capítulo 12 vamos a empezar leyendo. Eso está hablando acerca del rico insensato. Lucas capítulo 12, versículo 16. Vamos a empezar leyendo ahí. ¿Sabe qué? Vamos a empezar versículo 13. Dice, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano, que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 16. Dice, también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Mira el versículo 20, dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ese hombre insensato tenía muchos bienes. Pensó que tenía su vida y iba a tener una vida larga y que él podía vivir su vida tranquilamente. No tenía que preocuparse por nada de las cosas de este mundo. Él podía comprar lo que quería. Pero Dios dijo: necio eres. Porque en esa misma noche que él dijo eso, él murió. Y todas las cosas que él tenía quedó acá. Como yo dije al principio, que nuestro dinero y todas las cosas que tenemos va a quedar acá. No podemos llevar nada con nosotros en la eternidad. Nada de este mundo va con nosotros. Hay que tener mucho cuidado. Si tienes dinero, eres un creyente y tienes dinero, hay que tener cuidado en la manera en que está recibiendo este dinero, en la manera que está gastando este dinero, usando este dinero. Pues ahora vamos a seguir con versículos 7 y 8 de Santiago 5. Dice la palabra de Dios así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera
el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Vieron algo? ¿Vieron algo ahí que fue repetida? ¿Sabe lo que yo vi que era repetido? 3 veces en esos 2 versículos. Es la palabra paciencia. Tened paciencia. Con paciencia. Y déjame deciros que nosotros necesitamos paciencia en nuestra vida. Cuando dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, esto está hablando a los creyentes que debemos tener paciencia mientras que estamos aquí en este mundo siendo oprimidos por los ricos impíos. O no solamente por los ricos impíos, pero por cualquier angustia, por cualquier tribulación, dificultad o prueba que entra en nuestra vida. Recuerda que Santiago empezó con ese mismo tema. Él empezó el libro con ese mismo tema en cuanto a tener paciencia. ¿Y sabe qué? Él está terminando el libro con este mismo tema. Paciencia. Hermanos, la paciencia en nuestra vida como creyentes es algo grandísimo. Tenemos que tener mucha paciencia en nuestra vida. ¿Cómo es que recibimos paciencia? Podemos recibir paciencia con la palabra de Dios, leyéndola, aplicándola a nuestra vida, pero más que nada, nosotros recibimos paciencia con pruebas. Vamos a regresar a capítulo número 1. Hay que recordar lo que hemos visto ahí en capítulo número 1. Yo tengo que llegar allá con mis notas también. Entonces, capítulo número 1. Entonces, ahí en capítulo número 1, vamos a leer ahí versículo número 2, 3 y 4. Dice la palabra de Dios así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Dice versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En la Biblia hay personas que han convertido la derrota en victoria y la prueba en triunfo. En lugar de ser la víctima, se convirtieron en vencedores. Tenemos muchos ejemplos de eso en la palabra de Dios. Y Santiago quiere que tengamos la misma experiencia en nuestra vida también. Que en vez de ser víctimas, somos vencedores. ¿Cómo es que podemos ser vencedores? ¿Cómo es que podemos ser vencedores por todas las cosas que puede pasar aquí con nosotros mientras que estamos en este mundo? Confiando en la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Es por esa razón que Santiago empezó con tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago entendía que la perspectiva determina el resultado y la actitud determina la acción. ¿Recuerda que hemos empezado con eso? La manera en que vemos la prueba, la manera en que miramos la tribulación o angustia o cualquier cosa que está en nuestra vida, la manera en que nosotros estamos mirando a eso
va a determinar los resultados que va a tener. Si estamos mirándolo con una mala perspectiva, pues ¿sabe qué? No vamos a recibir nada bueno. Pero si estamos mirando a la prueba con los ojos de Dios, que Él tiene algo bueno para nosotros, ¿sabe qué? Dios va a darnos esa cosa buena, aún a través de esta prueba. Cuando caemos en pruebas, podemos gozarnos sabiendo que Dios está trabajando en nuestra vida y que Él puede usar aún la prueba por nuestro bien. La palabra paciencia eso significa resistencia o perseverancia. Que viene lo que viene en nuestra vida, nosotros estamos siguiendo adelante. No estamos desviándonos, sino estamos siguiendo adelante. En la Biblia la paciencia no es una acepción pasiva de las circunstancias, es una perseverancia valiente ante el sufrimiento y la dificultad. Dios siempre nos prueba para sacar lo bueno. Satanás nos tienta a sacar lo peor en nuestra vida. Dios quiere producir en nosotros paciencia, resistencia y la capacidad de seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Los cristianos pueden gloriarse en las tribulaciones debido a que producen esos problemas, a lo que producen esos problemas. Produce paciencia. En lugar de quejarnos, debemos de nuestros problemas y pruebas, deberíamos verlas como oportunidades de crecimiento. Deberemos verlos como oportunidades de crecimiento, porque de nuevo Dios tiene algo bueno por cada prueba que Él permita a entrar en nuestra vida. Dios tiene algo bueno para enseñarnos, una herramienta buena para darnos cuando cada prueba entra en nuestra vida. Depende de nuestra perspectiva. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay que recordar aquí, regresando a capítulo 5, ahí donde él dice, Santiago dice de nuevo, tener paciencia, hermano. Tener paciencia, que necesitamos seguir adelante, haciendo lo que debemos hacer. Viene lo que viene en nuestra vida. La venida de Cristo corregirá los malos de este mundo. ¿Sabe qué? Aquí en ese mundo, Dios nos ha dicho, aquí en ese mundo tendremos aflicciones. Pero ¿sabe qué? A su venida, todo eso va a acabar. Va a acabar. No habrá más. Y gloria a Dios por eso. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Déjame deciros, hermanos, viene lo que viene en nuestra vida como pruebas, tribulaciones, angustias, viene lo que viene. ¿Sabe qué? No son comparables con lo que Dios tiene esperándonos cuando estamos en su presencia por la eternidad. Hay que recordar que no debiéramos intentar vengarnos.
No debemos intentar vengarnos. Mira, cuando estamos sufriendo pruebas acá, cuando estamos sufriendo angustias y porque un impío, una persona que no cree en Dios está afligiéndonos, ¿sabe que no debemos tratar a hacer la venganza por nosotros mismos? Dios dice que la venganza es suya. Mire conmigo Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Yo sé que aquí en ese mundo nuestra carne, cuando cosas malas pasan con nosotros de parte de otra persona, queremos hacer la venganza ya de una vez. Yo sé, aún en mi carne, cosas pasan conmigo y yo quiero, la carne quiere responder, pero de una vez. Pero Dios dice, la venganza es mía. De nuevo, Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Y el Señor dice, yo pagaré, dice el Señor. Él dijo, yo pagaré. Entonces, hermano, eso está diciéndonos que mira, aunque estamos oprimidos acá, en ese mundo, aún por los ricos o por cualquier otra persona, y Dios va a pagar. Dios va a hacer la venganza. Nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, porque Él va a hacerlo. Él dice, la venganza es mío y yo pagaré. Quizás los opresores pueden pensar que ellos pueden oprimir sin consecuencias, pero Dios está mirando. Dios está mirando y Él va a juzgarlos. Hermanos, ten paciencia. Eso es lo que Santiago está diciendo. Ten paciencia, hermanos. Espera en Dios, porque tarde o temprano el juicio viene. Por cada persona, por cada persona. Ahí no vamos a buscarlo, pero ahí en Números capítulo 32, versículo 23 dice, y saben que vuestro pecado os alcanzará. Podemos pensar, y esos impíos en este mundo pueden pensar que, mire, yo puedo hacer cualquier cosa que yo quiero a esos cristianos, yo puedo hacer cualquier cosa que yo quiero a cualquier persona y nadie puede hacer nada. Dios nos ha dado la promesa, de nuevo, que nuestros pecados, aún no solamente en nuestra vida como creyentes, pero en la vida de los impíos, los incrédulos, los pecados los alcanzará un día, tarde o temprano. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañáis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Recuerde eso, hermanos. Cuando estamos oprimidos acá en este mundo, que tarde o temprano, Dios tiene la venganza. Dios va a venir y Él va a juzgar. Entonces, hermano, Santiago está diciendo, tener paciencia. Tener paciencia. Cuando dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago está diciendo cuando el agricultor siembra sus semillas, él no sale la mañana siguiente para ver si puede cosechar ya de una vez. Ellos tienen paciencia. Hay que esperar por el proceso. Y déjeme deciros que en nuestra vida es un proceso para llegar a Dios.
la palabra de Dios nos dice que Dios, lo bueno que Dios ha empezado en nuestra vida, Él puede cumplirlo y Él va a cumplirlo. Eso es parte del proceso. Aún siendo oprimido, aún las pruebas en nuestra vida, es un proceso. Dios está ayudándonos a crecer espiritualmente. Dios está ayudándonos que nuestra fe será más fuerte en Él, que confiamos más en Él. Tengan paciencia, es lo que Santiago está diciendo. Tener paciencia. Dios está mirando todo. Él sabe lo que tú estás sufriendo y Él nos vengará. La venida de Cristo va a cambiar y arreglar todo. Y ¿sabe qué? Déjame ver. ¿Sabe qué? Debemos terminar aquí. Por el tiempo, debemos terminar aquí. Vamos a iniciar con versículo 9 de Santiago el próximo culto. Entonces, hermanos, aquí en ese mundo vamos a sufrir aflicciones. Pero la palabra de Dios está diciéndonos tener paciencia. Dios puede ver todas las cosas que están pasando en nuestra vida. Y tarde o temprano, nosotros como creyentes vamos a recibir recompensas. Y las personas que están oprimiéndonos van a estar juzgados. Tener paciencia, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos a tener paciencia en nuestra vida. Viene lo que viene en nuestra vida. Si las pruebas vienen por los ricos de este mundo o por otros incrédulos o cualquier cosa, Señor, ayúdanos a tener paciencia en nuestra vida, confiando en ti, sabiendo que tú vas a venir con el galardonador, porque tú eres el galardonador y tú vas a venir con las recompensas para nosotros. También, no solamente vas a darnos las recompensas que nosotros vamos a recibir, pero a la vez tú vas a venir como juez. Al final, todas las cosas van a estar juzgado. Todas las personas van a estar juzgados y van a recibir lo que merecen. Señor, haga tu perfecta voluntad en nuestra vida. Cuídanos, Señor, y ayúdanos a vivir de una manera que honra y glorifica a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, Dios os bendiga grandemente. Cuídase mucho, mantenga su distancia de seguridad y la mascarilla puesto cuando tiene que salir de tu casa. Dios os bendiga, hermanos.